cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás. Señor les bendiga. ¿Cómo están, amada iglesia, jóvenes, niños, verdad? Todo aquel que nos escuche, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, verdad, que el Señor nos permite un día más de vida, ver el sol, ver el respirar, dar gracias a Dios que estamos bien, verdad. Y gracias a Dios también porque ha guardado, ha sanado, ha fortalecido a nuestros hermanos también. Y el Señor, ¿verdad?, siempre nos corona de favores y de misericordias. Por lo tanto, hay que tener un corazón con mucha gratitud, ¿verdad?, todos los días. Así que vamos a esta tarde, ¿verdad?, a estudiar la palabra del Señor. Y vamos a hacer una breve oración, ¿verdad?, sabiendo que usted tomará su tiempo también para hacer una oración más prolongada, ¿verdad? Te damos gracias, Dios eterno, Padre celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en todo momento, Señor, sabiendo que tú eres, Señor, nuestro ayudador y que tú produces en nosotros, Señor, el querer como el hacer según tu santa voluntad. Venimos ante ti, Señor, sabiendo que tú eres el dador de la sabiduría, que de ti proviene, Señor, las cosas buenas, que todo don perfecto viene de lo alto, Señor, del Padre de las luces, Señor, del Padre de nuestros espíritus. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu sabiduría, Señor, que puede hacer sabio al más necio, Señor, al más insensato,
puede hacerlo prudente, Señor, porque tu palabra tiene el poder transformador, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón, Señor, para ser redarguido, cambiado, fortalecido, Señor, y que seas tú quien siembra la buena semilla en nuestra tierra, Señor, que hemos preparado para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo creo que ya escuchamos, ¿verdad? El canto que pusimos al inicio. No lo ponemos al azar, tratamos de siempre poner un cántico que inspire, que dé con el tema, pero no solo porque dé con el tema, sino porque trae un mensaje, ¿verdad? Y es interesante porque vemos en la Biblia, como mencioné el sábado anterior, Dios ha usado niños para ser rey. Un trabajo bastante demandante y complicado, ¿verdad? El reinar una nación. Si ser líder de 5, 10, 20, 50, 100 personas, 200, 1000 es complicado. Ahora imagínense gobernar una nación, no es fácil. Por eso el Señor también nos manda a orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero motivando a cada uno de ustedes que tienen familia, que tienen hijos, que tienen sobrinos, nietos, o que ustedes mismos como jóvenes, ¿verdad? Tal vez se preguntan por qué Dios usaba antes a Elías o a los jóvenes, ¿verdad? Que fueron llevados cautivos y aún así permanecieron fieles. Déjame decirte que la palabra del Señor dice que aún Elías tenía pasiones como nosotros, era un hombre común. Pero lo que le hacía diferente quizás a nosotros es que era más obediente que nosotros. Y lo que hace diferente a la gente anterior no es el Dios, porque el Dios es el mismo. Quien hace diferente las circunstancias a veces somos nosotros mismos, ¿verdad? No buscamos a Dios como deberíamos. Entonces el tema de esta tarde es: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No busque a la hermana Ana, aunque si hemos hallado gracia delante de ustedes y delante de Dios, si les podemos servir en algo, estamos para servirles, ¿verdad? Pero el Señor nos pide que lo busquemos a Él. Buscadme y viviréis. Y vaya conmigo a Job capítulo 8, versos 5 y 7. Ustedes recuerden la prueba de Job, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque no vamos a estudiar ahorita a Job, pero vamos a ver algunas frases o unas palabras que le dijo, ¿verdad? Bildad cuando fue a reprender a Job, ¿verdad? Porque parece ser, usted tiene que leer en su casa el capítulo 6 y 7 de Job para entender por qué él está diciendo esto a Job, ¿verdad? Más que como un consuelo, era como diciéndole, ¿verdad? Que Job no era puro, no había buscado al Señor su misericordia, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a tomar de otro ángulo, ¿verdad? No vamos a entrar en el por qué se lo dijo a Job, sino el cómo nosotros lo podemos aplicar. Amén. Versos 5 y 7 del capítulo 8 de Job, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú, ahí pongas su nombre, hago un paréntesis, y aquí ya no es Job, aquí es Ana, aquí es usted, perengano, merengana, como se llame, ¿verdad? Dice así: si tú, Ana, voy a hablarme a mí, de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpia y recta, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Entonces yo lo personalicé, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se personaliza. La palabra de Dios, dijimos, es para aplicárnosla a nosotros. Ya que yo la aplico a mi vida, puedo aplicársela a otro. Pero no imponiéndoselo, sino diciendo nada más lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces dice aquí: si tú de mañana buscares a Dios. Dije, no vamos a entrar en el detalle del por qué él se lo dijo a Job, sino el por qué Dios nos lo dice a nosotros hoy. Amén. Entonces, jóvenes, es interesante que hay muchos jóvenes. Yo sé que hay un joven que no ha despertado aún el deseo de servir a Dios. Quizás hay muchos así. Hay muchos que a lo mejor quisieran ser famosos guitarristas, famosos, tener fama, ¿verdad? Tocar en un grupo, pero por fama. Otros quisieran quizás ser los mejores de la familia, demostrarle a la familia que ellos sí pueden, ¿verdad? Sacar estudios o qué sé yo, la meta que tenga un joven. Cada mente tiene diferentes metas, ¿verdad? Diferentes cuestiones. Pero mi deber como
líder de jóvenes es inculcarte el deseo de servir a Dios. Y el deseo, yo recuerdo que cuando era niña yo oía un programa en la radio que se llamaba, bueno, habían varios programas, pero uno de ellos era Misioneritas, ¿verdad? Otro era un programa con el tío Daniel y la tía no sé qué, ya no me acuerdo. Pero la cosa es que narraban las historias de la Biblia y a mí me gustaba mucho escuchar, ¿verdad? Y la mente de uno se expande y al puro oído podían hacerme visionar o ver lo que sucedía. Ellos narraban, hacían el sonido y yo me trasladaba, ¿verdad? Al arca de Noé y los animales y el ruido de los animales. Eso era fabuloso para mí, escuchar las historias y no me aburrían. Entonces me llama la atención porque mi espíritu se alimentó del deseo, ¿verdad? De eso. ¿Qué es lo que estamos escuchando, jóvenes? Si tú ves y sigues, ¿verdad? Un artista, si tú sigues a un cantante o alguien, tu deseo va a ser cantar como él, vestirte como él, actuar como él. Ahora, como nosotros somos cristianos y decimos seguir a Cristo, seguimos sus huellas, sus pasos, ¿verdad? Sus pisadas, tenemos que tratar de ser como él. En todas nuestras actuaciones, a todo lo que hagamos, lo que decimos, tenemos que decir, bueno, yo represento a Cristo, somos embajadores de Cristo, la gente ya sabe que yo voy a la iglesia, la gente, dice la Biblia que queramos o no, somos cartas leídas. A mí antes me molestaba eso, ¿verdad? Que la gente estaba allí viendo a ver qué hacías o qué contestabas, pero realmente la Biblia dice que somos cartas abiertas. Una carta abierta es fácil de leer, ¿verdad? No es que venga sellada, estamos abiertos al público. Entonces es importante ser testimonio. Entonces dijimos, tenemos que llenarnos del deseo de servir a Dios. ¿Un médico puede servir a Dios? Sí, sí puede. Sí puede. ¿Por qué? Porque necesitamos médicos, ¿verdad? Que a la hora de operar a alguien se pongan en sus manos y no sean ellos los que operen, sino Dios usando su conocimiento que proviene de Dios. También hay médicos que han estudiado y hacen obra social, porque eso no es misionero, eso no es ser misionero, eso es otra cosa, ¿verdad? Otro día a lo mejor explicamos cuáles son las ramas o cómo, ¿verdad? Las ramas misioneras, pero no directamente ser un misionero. Pero en El Salvador, por ejemplo, nosotros conocimos grupos que iban a hacer servicio social. Por ejemplo, mi papá construyó una iglesia, de la iglesia Nazareno. Él estaba trabajando ahí haciendo parte del templo, ¿verdad? O el templo, no me recuerdo muy bien, pero que yo tenía como unos 7 años más o menos. Y yo recuerdo que llegaron unos gringos, unos americanos, ¿verdad? Unos anglosajones. No sé por qué le decimos americanos si todos somos americanos. Pero que sea Centroamérica, aquí es Norteamérica, bueno. La cosa es que llegaron y ellos llegaban a hacer servicio social, ¿verdad? Ayudaban a mi papá a construir la iglesia, ¿verdad? Ellos ponían ahí a hacer, pues sí, a construirla, a hacer cemento, a alcanzar los ladrillos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa va a ser otra historia, ¿verdad? Que me querían, que mis padres me regalaran a uno de ellos por ahí. Y me querían traer de chiquita. Pero el Dios es bueno, ¿verdad? Que nos ha puesto donde deberíamos de estar. El detalle es que tú puedes servirle, ¿verdad? Si tú quieres ser un maestro, si tú quieres ser lo que quieras hacer, Dios puede usar eso para llegar a gente ahí donde tú trabajas. Puede ser que tu pastor o tu líder no puede evangelizar a tu amigo o a tu amiga, pero tú estás en un lugar donde tú puedes llegar a ellos. Y allí tú puedes ser luz y allí tú puedes hablarles de Cristo con tu testimonio y con hechos, ¿verdad? Con palabras y con hechos. Entonces aquí nos da una clave y le dice, sea justo o no, ¿verdad? Que este hombre le estaba diciendo a Job, pero ciertamente está hablando verdad. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, de mañana yo te buscaré. De mañana. Habla de temprano, ¿verdad? Cuando es en la mañana, no quiere decir que mañana sea 3 de la tarde, 7 de la noche, ¿verdad? Se entiende, de mañana es temprano. Entonces, de temprano yo te buscaré. No solo habla de buscar a Dios en la madrugada, que es fabuloso y tiene muchos beneficios. Pero habla también de buscarlo no cuando ya tengamos canas, sino jóvenes, temprano, ¿verdad? A una edad corta, ¿verdad? Es bueno buscarle a Dios. Dice, si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso,
si fueres limpio, el rogarle a Dios. Fíjense que a Dios no se le ruega porque Él sea cruel. Se le ruega porque Él tiene el poder para cambiar las cosas. Se le ruega porque Él tiene el poder. Él es el Todopoderoso. Él es el Altísimo. No hay gobierno, no hay ni siquiera puestos por Él que esté sobre Él. Él está sobre todos, ¿verdad? Independiente del gobierno que Él haya delegado. Entonces, si rogamos a Él, aunque seamos vistos de menos, ¿verdad? Como le dijeron al mismo Jesús, ¿puede salir algo bueno de allí? Alguien puede decir, ¿puede salir algo bueno de remanente? ¿Puede salir algo bueno de los hijos de fulano? ¿Puede salir algo bueno de las hijas de fulano? ¿Verdad? Si tú, joven, buscas a Dios de mañana, así a la edad que tú tienes, de todo corazón, y te humillas y le ruegas a Dios que te use, Dios puede hacerlo en ti. Así como lo hizo antes. Así como Dios usó a Elías, como usó a Daniel, como usó a los 3 jóvenes valientes, ¿verdad? Como decía la alabanza, cuando Dios usa a mujeres como Esther, como Dios usa a hombres y mujeres, ¿verdad? De todas las edades. Porque no porque menciono más a los jóvenes, que así no, pues no está predicando para mí, no. Hay personas que Dios las usó ya siendo ancianas, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés no era un mancebo jovencito, ¿verdad? Cuando huyó de Egipto ya era mayor, ya era un adulto. Y cuando estuvo en el desierto, pónganle otros 40 años, casi 80 años. Y de esos 80 años, ¿cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Verdad? Entonces, imagínense, no era un jovencito. Pero hubieron jovencitos, niños que de temprana edad, como por ejemplo Josué y Caleb, que salieron siendo mancebos, siendo jovencitos, siendo chiquitos. Y terminaron su carrera siendo adultos, pero siempre en el temor de Dios. Y fueron usados por Dios. Amén. Y luego dice otro requisito, si fueres limpio y recto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Vimos el sábado anterior. Con guardar sus palabras. Si tú guardas sus mandamientos y amas a Dios con todo tu corazón, por encima de las circunstancias, por encima de tus sentimientos, por encima, acuérdense que tenemos que negarnos a nosotros mismos en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, por encima de las pasiones, por encima de cualquier desorden, si yo lo busco a Él, mis caminos van a ser limpios, el Señor me va a limpiar con su palabra, seré lavado con agua pura, ¿verdad? Que su palabra es agua pura, limpia. Y entonces, ¿verdad? Dice, Él se levantará y despertará por ti. Dice, luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Dios no desperdicia su unción. Él no desperdicia el aceite. Dios no invierte en alguien que no puede, vamos a ver, desempeñar lo que Él le manda a hacer. El Señor siempre confía quizás más que uno en uno mismo, ¿verdad? Pero Él, como puede ver los tiempos, Él ve cuando tú antes que nacer te conoció, dice, aún en las entrañas, dice, Él nos formó, pero también nos ve cuando terminamos nuestra carrera. Él nos ve hasta dónde podemos llegar. Entonces Dios sabe que sí, con Él, como dice el cántico, en Dios haremos proezas. En Dios, en su nombre. Entonces si los jóvenes se mantienen en Dios y escudriñan su palabra y lo buscan de todo corazón, y los padres que tienen hijos rebeldes o hijas, ¿verdad?, que no quieren nada con Dios, tú permaneces instruyéndolo como se le indica a los padres. Aquí no es si el hijo quiere leer la Biblia. Aquí no es si el hijo no quiere hacer cultos devocionales. Aquí dice, tú le enseñarás estando en la cama, al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, donde sea le vas a recordar las maravillas. Fíjense que lamentablemente nosotros como latinos no acostumbramos muchas veces a contarle a nuestros hijos las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado. Por ejemplo, a veces mis hijos me dicen, Mam, ¿por qué tú hablas español? Aunque a veces les hablo inglés,
Me dice, ¿por qué tú hablas más español? Le digo yo, porque yo no nací aquí. Yo nací en otro país y yo le cuento dónde nací. Ese es mi verdadero idioma, mi primer idioma. El inglés, le digo yo, es mi segundo idioma. Oh, dice, ¿y cómo fue que llegaste aquí? Y le empiezo yo a contar la gran mano de Dios que Dios movió, ¿verdad? Que Dios usó a personas, ¿verdad? Porque Dios usa ángeles, pero también usan personas de carne y hueso, ¿verdad? Y nosotros bendecimos la vida de mi tía Miriam, que Dios la usó, ¿verdad? No solo para traernos a nosotros, trajo a toda la familia, básicamente, ¿verdad? Con la ayuda de otros, ¿verdad? Con otros tíos, con otros primos. Pero Dios le puso en su corazón, ¿verdad? Comenzando con su hija, con su mamá, etcétera, etcétera. Pero yo le cuento como Dios, porque hay personas, ¿verdad? Que se vienen para acá y nunca se acuerdan de los que dejaron allá. Nunca mandaron, ¿verdad? Ni siquiera para darle gracias a Dios porque llegaron conmigo aquí. Entonces, yo le cuento cómo Dios movió cielo y tierra, ¿verdad? Para traernos. Que eso fue un milagro grande porque no solo me vine yo, nos vinimos 5 personas de una sola vez. Entonces, al ella escuchar eso, dice, wow. ¿Y cómo pasó eso? No, pues le pedimos a Dios que Dios hiciera el milagro, porque son mucha gente, ¿verdad? Pidiendo venir legalmente y son muchos años de espera. Entonces, maravillas que los padres son los que tienen, ¿verdad? Que decirle, ¿verdad? A los hijos, contarle las maravillas del Señor. Y es importante que nosotros lo hagamos. Mire, vamos al Salmo 111. Mientras lo busca, yo le leo el Salmo 126, verso 3. Dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Grandes son las cosas del Señor. Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso, de cuando nosotros venimos? Bueno, nosotros nos venimos un 12 de diciembre, ¿verdad? Y ahora estamos en diciembre. Y no porque los que son de la iglesia tradicional van a saber por qué esa fecha, ¿verdad? Para algunos es especial, para ellos. Para nosotros no tiene nada que ver ese día. Ese es el día que el Señor le plació traernos y punto. ¿Verdad? Entonces, en el Salmo 111, y no sé el tema que dice en usted, pero aquí mi Biblia dice la grandeza de las obras de Dios. Para que los que les gusta, ¿verdad? Saber un poco más, este es otro libro acróstico elaborado de acuerdo al alfabeto hebreo, exceptuando la frase de la apertura con aleluya. Y cada una de las 22 líneas del Salmo 111 empieza con la letra sucesiva del alfabeto hebreo. Está en orden alfabético, ¿verdad? Claro, en su idioma hebreo, no en el español. Entonces vamos a ver. Para algunos comentaristas, el 111 y el 112 son una conexión entre uno y el otro, ¿verdad? Uno habla acerca de Dios y el segundo habla sobre un poema, ¿verdad? Sobre un hombre de Dios. Por ahorita vamos a hablar de Dios. Y dice así, pensando en las grandes obras de Dios, dice la declaración y la decisión de dar alabanza. Jóvenes, tú debes declarar las maravillas de Dios. Debes decidir. Esto no es si siento. Ay, mamá, ¿por qué no levanto las manos? Porque no siento. Peor es en el frío, ¿verdad? Que estamos. ¿Qué ganas de levantar la mano, verdad? Va a tener. Esto es una decisión. Amar a Dios es una decisión. Jóvenes, nosotros no buscamos a Dios por sentimiento, ni por sentir, ni porque me traten bien o me traten mal. Yo decido porque conozco a Dios y he comprobado sus maravillas. Entonces comienza con un aleluya. Un aleluya es una exclamación de alabanza a Dios. Alabaré a Jehová con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Vamos a parar ahí. Dice aleluya. Parece una simple declaración, ¿verdad? Es como alguien que escribe, ¿verdad? Un escritor, un salmista, una persona que se dedica a escribir alabanza, versos para el Señor. Siempre se piensa con qué comenzaré, ¿verdad? Siempre como el comienzo y el final tienen que ser algo que marque la diferencia o que rompa el hielo.
La alabanza siempre rompe el hielo. Aleluya. Déjenme simplemente alabar al Señor y exclamar su grandeza. La declaración también tiene el sentido a motivar a otros a hacer lo mismo. Cuando usted oiga, ¿verdad?, un hermano decir aleluya, aleluya, no es que usted copie, ¿verdad?, lo que está haciendo el hermano, sino que usted, al estar de acuerdo, porque aleluya es alabar a Dios, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo? Si usted está de acuerdo, usted dice también aleluya. Usted responde con un aleluya. Entonces es alabarlo uno mismo y es motivar al otro a hacer lo mismo. Luego dice la otra parte, alabaré a Jehová con todo el corazón. No podemos amar a dos señores, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Si los jóvenes amamos al mundo más que a Dios, a nuestros amigos más que a Dios, a nuestros padres más que a Dios, a nuestros hermanos más que a Dios, a nuestros compañeros de trabajo más que a Dios, porque hay jóvenes que se avergüenzan, ¿verdad?, de decir que son cristianos, y peor aún, si ya saben que son cristianos, cuando no dan testimonio también son avergonzados. Por eso es importante dar testimonio. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. Ahora bien, cuando tú quieres quedar bien con alguien, por ejemplo, si tú eres agricultor, como en el caso de, ¿verdad?, de Caín y Abel, por ejemplo, cuando traemos ofrenda a Dios, si ustedes estudian por qué uno de ellos, ¿verdad?, fue agradable y el otro no era por el tipo de ofrenda. Es decir, no era porque uno eran legumbres y el otro era animales. No, era porque uno le dio lo mejor y el otro no. El uno tenía el corazón contaminado y el otro no. Entonces, cuando venimos a darle aleluya, sí es bueno que usted hace su voz. Amén, gloria a Dios, sí. Hay que darle alabanza. Pero, ¿cómo está tu corazón a la hora de abrir esa boca? Jóvenes, si tú le faltaste el respeto a tus padres, ¿verdad?, si tú tuviste una discusión, por ejemplo, con tus padres, o en la escuela le faltaste el respeto a un compañero, al maestro, está bien que tenga gratitud a Dios. Está bien que quieras decir un aleluya. Pero primero, tú tienes que arreglar eso. Pedir disculpas, ¿verdad?, sinceras, ¿verdad?, y ser ejemplo. Y entonces, así igual como cuando se traen las ofrendas al altar, ¿verdad?, tengo que pedir, dice, si viene a mi mente de alguien que yo he ofendido, tengo que ir y pedirle disculpas para que esa ofrenda sea recibida. Del mismo modo, mi ofrenda de labios, mi sacrificio de labios, tiene que ir puro, con todo un corazón sencillo y recto, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, aquí el salmista no deja nada para él, ni alabanza para nadie más que para Dios, con todo el corazón. Cuando uno ama a alguien con todo el corazón, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad?, por amor. Entonces, por amor a Dios, somos capaces de perdonar una falta. Por amor a Dios, somos capaces de olvidar el pasado. Por amor a Dios, somos capaces de levantar nuestras manos. Por amor a Dios, somos capaces de decir un aleluya, aunque nos da vergüenza. Por amor a Dios, somos capaces, ¿verdad?, de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Buscadme y viviréis. Buscadme, búscame. El que me busca me halla. No, es que yo no siento a Dios. No lo estás buscando de todo corazón. Lo estás buscando cuando te conviene. Lo estás buscando cuando tú tienes tiempo. ¿Cuándo lo buscas? Cuando necesitas. Entonces, no vas a encontrar a Dios como tú quisieras que te revele. Tienes que buscarle a Dios en todo tiempo. Sobre todo temprano. A esta edad temprana. Ahora que la vida no te ha golpeado. Ahora que tú puedes tener memoria de sus hechos. Ahora, ¿verdad?, que no estás detrás de una cárcel. Ahora que no estás en un hospital. Ahora que tienes salud. Ahora que tienes a tus padres. Ahora es hora de buscarle. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día de salvación. No puedes dejar para mañana, porque el mañana no es tuyo. Es hoy. Hoy es el día que tú puedes buscar al Señor. Y luego dice, en la compañía y congregación de los rectos. Jóvenes, ya hemos estudiado el Salmo 1, pero es interesante volver a mencionar es que
¿Con quién tú pasas tu compañía? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Verdad? Hay personas que al esposo le llaman compañero de vida. Hay veces a los compañeros de la escuela, a los que estudian junto con uno, ¿verdad? Nosotros le llamamos compañeros. Él es mi compañero de clase. Compañeros en la iglesia, nuestros hermanos, ¿verdad? Pero jóvenes, ¿con quiénes pasas y qué hablas con ellos? Aquí dice, en la compañía y congregación de los rectos. La alabanza será de todo corazón, pero también será pública, ¿verdad? Hay gente que alaban a Dios en sus casas, pero en la iglesia no se les ve ni push ni mush, ¿verdad? Ahí no se sabe qué pasa, ¿verdad? Es poco creíble que alaben al Señor porque no lo hacen en público. Si tú ya lo haces en privado, te invitamos a hacerlo en público, que acompañes, ¿verdad?, a los líderes de alabanza, que acompañes al grupo, que acompañes a los ancianos, que acompañes a la iglesia, a alzar tu voz, a alzar tus manos, a gritar un aleluya, ¿verdad? A alabar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ahora, la palabra compañía y la palabra congregación habla de dos grupos de tamaño diferente. La palabra compañía se refiere a un grupo más pequeño y privado. Entonces usted puede decir, no, pues yo hago célula en mi casa. Nosotros tenemos células familiares, o con mis amigos nos reunimos, o con el grupo X nos reunimos, o con mis conocidos nos reunimos, y ahí alabamos a Dios. Pero en la iglesia está con las manos cruzadas, ¿verdad? Aquí dice, en compañía, está bien que alabes a Dios en privado. Animamos a que lo hagan, ¿verdad? Es hermoso tener esa comunión y enseñarle, ¿verdad?, a nuestra familia el adorar a Dios y buscarle de todo corazón. Pero también dice en compañía, en privado, en pequeño, ¿ya? Grupos en casa, como ahorita, ¿verdad?, que lo estamos haciendo. Congregación ya es una reunión mucho más grande del pueblo de Dios. Cuando se habla congregación es grupal, en iglesia, ¿verdad? Congregación son grupos más grandes, son grupos de compañía, ¿verdad? Entonces, vamos a alabar a Dios en el silencio, en privado, ¿verdad? Con puerta cerrada, una adoración privada, ¿verdad? Una intimidad con Dios. Vamos a hacerlo en familia, vamos a hacerlo en frente de nuestros amigos, no nos va a dar vergüenza. Pero también lo vamos a hacer con la congregación, lo vamos a hacer en público, ¿verdad? Lo vamos a hacer delante de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos llamados a adorar a Dios. Entonces, dice el verso que sigue, grandes son las obras de Jehová, buscada de todas las que la quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Grandes son las obras de Jehová. Dios debe de ser alabado por quien Él es. Pero lo que ha hecho también es digno de alabanza. Él es digno por todo lo que Él es, pero también por lo que Él hace. No es un error decir yo alabo a Dios porque ha hecho esto, ¿verdad? Cuando se da un testimonio, oh, Dios hizo esto, esto y esto y esto. Por eso yo alabo a Dios, ¿verdad? Hay gente que juzga, que dice, no, pues debería de alabar a Dios por lo que Dios es. Sí. Pero si no se te revela a Dios, por ejemplo, cuando alguien ha estado enfermo, esa persona alaba a Dios porque Dios es Dios, ¿verdad? Dios es amor, Dios ha tenido misericordia y lo sigue prestando oxígeno de gratis. Pero cuando recibe la sanidad, puede alabar a Dios por recibir una sanidad, porque Dios ha sido su sanador. ¿Verdad? Si no, el Señor no se le hubiera manifestado al pueblo y le reveló, ¿verdad? Yo soy Jehová, tu sanador. Entonces yo puedo alabar a Dios porque el Señor me sanó. Tal vez al de la par no lo sanó. Entonces él puede alabar a Dios, ¿por qué? Por su amor, por su misericordia, ¿verdad? Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oye, Dios es bueno, Él es amor, Él es santo, amén. Pero también Dios es misericordioso. Y porque nunca decayeron sus misericordias, porque no me ha
tratado como merezco, puedo alabar a Dios. Amén. Así que no me venga con eso de que porque no podemos decir eso. Claro que sí. En el verso 2, ¿verdad? Habla de las obras y que son buscadas por aquellos que las quieren. Cuando uno quiere algo, uno lo busca. Cuando alguien quiere el sustento de cada día, no espera que sean las 12 de la mediodía para buscar trabajo, ¿verdad? Cuando quiere alguien un trabajo, se levanta de mañana y lo busca. Cuando alguien quiere de Dios, se levanta de mañana y lo busca. Cuando alguien quiere buscar a Dios, sea que nos digan 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la mañana, ahí está uno. Porque uno quiere. Y eso de querer no es porque solo por el libre albedrío, sino que hay un deseo de buscar a Dios. Por si alguien me dice, no, yo no voy a ir al culto porque hasta que sean los cultos a las 3 de la tarde, déjame decirle, tú no quieres buscar a Dios. Si no buscas a Dios, no podrás conocer sus maravillas. Y menos conocerlo a Él tal como es. ¿Verdad? Pues como jóvenes, como niños, como madres, como hijos, amados en Cristo, busquemos a Dios en todo tiempo. Busquémoslo de mañana. Que sea el primer lugar, ¿verdad? Hay veces nosotros para despertar, por ejemplo, a los que nos gusta el café, a mí me gusta el café. A veces lo primero en la mañana es una taza de café, ¿verdad? Como para revivir. Pero qué hermoso es darle a Dios el primer lugar. Lo primero que hagas al despertar, al abrir tus ojos y recordarte que Dios toda la noche te ha guardado es, gracias Señor por este día. Gracias por permitirme abrir mis ojos. Gracias porque mi familia está aquí conmigo. Gracias porque mis hijos tienen salud. Gracias, Señor. Y gracias, y dando gracias. Cuando vengas a sentir, mínimo dando gracias, te pasas unos 10 minutos. Ya te puedes levantar y hacer lo demás que tengas que hacer, pero le diste a Dios lo primero. Amén. Entonces es importante que tanto las obras pequeñas como grandes seamos agradecidos. Buscadas por todos los que las quieren. Yo necesito un milagro, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan un milagro del Señor? ¿Cuántos necesitan que Dios haga la obra en sus hijos? ¿Cuántos necesitan que Dios haga la obra en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa? ¿Cuántos necesitas que Dios haga la obra con tus hermanos, con tu familia, con tus suegros? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Pero buscas a Dios? ¿O buscas tu propio beneficio? Si tú buscas a Dios, Él enderezará tu vereda, dice el Señor. Él te va a guiar. Pero tienes que buscarlo de todo corazón. Entonces Dios nos invita a acercarnos a Él. Nos invitas, ¿verdad? Como cuando alguien... Yo a veces le tengo que recordar a mi esposo, ¿verdad? Porque los hombres no son con tan buena memoria como uno de mujer que recuerda cada detalle. Pero es interesante que... Bueno, yo he oído testimonios de otros hermanos, ¿verdad? Que tienen un matrimonio de años. Que dicen, bueno, yo para buscar a mi esposa, dice, tenía que ir kilómetros. Hay veces a pie, en burro, en bus. Pero la buscaban, ¿verdad? Y bajo la lluvia, truene, llueve, ahí estaban. ¿Y qué sucede cuando buscamos a Dios, verdad? Nos hacemos de azúcar. ¿Por qué no vino al culto? Es que está lloviendo, hermano. ¿Y por qué no viene al culto? Es que mucho calor. ¿Y por qué no viene al culto? No, es que tal cosa. O sea, siempre hay un pero, ¿verdad? Ese pero significa no amo a Dios lo suficiente. Ese pero, ¿qué significa? No tengo tiempo. Ese pero, usted póngale ahí todas las excusas que hemos puesto, ¿verdad? Pero los jóvenes sabios, jóvenes que quieren ser llenos por Dios, buscan a Dios. Tú puedes decir, Dios no ha hecho nada conmigo. Dios no me responde, Dios no me oye. El solo hecho que tengas vida, Dios ha tenido misericordia de ti. Ya puedes honrarle por su misericordia. Hay tanta prueba que Dios existe, que se necesita más fe para no creer que para creer lo que Dios hace. Me llamó la atención algo que descubrí esta semana, que hay un laboratorio científico en Cambridge, Inglaterra, llamado Laboratorio Cavendish.
nombrado por el químico inglés del siglo XVIII y médico Sir Henry Cavendish en los años 1731 a 1810. Y esto me impactó porque dice que se distingue por tener las palabras del Salmo 111:2 escritas sobre la entrada del edificio. Está como un estatuto, ¿verdad? Ahí una regla, ahí enfrente, en la mera entrada, ¿verdad? De ese laboratorio científico donde dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas por todas las que la quieren. Grandes son las obras de Jehová. Científicos, hay científicos cristianos, ¿verdad? Porque mucha gente busca, no, pues no hay evidencia. Si no lo compruebo, no existe, dice. Si la ciencia no lo avala, no existe. Y déjame decirte que los milagros existen. Porque el Dios de milagros existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue comprobándole a la ciencia que Él es real. Pero el hombre no quiere entender. Pero evidencia hay. Y si la buscan, la hallarán. Así dice el Señor. Buscad, ¿verdad? Y hallaréis. Tocad y se os abrirá, ¿verdad? El que busca, encuentra. Si no has encontrado a Dios, si no has encontrado el placer y la felicidad de servirle, búscale y verás cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grandes son sus prodigios. Cuán grandes son sus maravillas. Qué dichoso es el hombre que sirve al Dios de los siglos, de toda gloria, al Altísimo, ¿verdad? Dichoso el hombre que en Él confía. Dichoso es el joven que pone en Él su juventud. Dichoso es el niño que escucha las palabras del Señor. Dichosos son los padres que tienen los hijos sirviendo a Dios. Dichoso es el hombre que cría hijos para la gloria de Dios. Dichosos son los hijos que aprovechan, ¿verdad? La reprensión del Padre que te instruye para buscar a Dios. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que muchos buscan obras. Pues hay. Busquemos al Señor y las encontraremos. Gloria y hermosura es su obra. Las obras de Dios no son solamente grandes, sino que también son gloriosas. Sus evidencias, su providencia. Aquí en el verso 3 del Salmo 111, esta palabra, ¿verdad? Como obra o providencia, se refiere también, y es más probable que sea por los actos de providencia, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Te léanlo en su casa, ¿verdad? ¿Qué dice en Deuteronomio? Pues ya lo dejé de tarea. Luego dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso Jehová, ha dado alimento a los que le temen, y para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Ha hecho memorables sus maravillas. Dios ha diseñado sus actos para salvación, para ser recordados entre su pueblo. No callemos, hermanos, cuando Dios haga algo, ¿verdad? Anuncie lo que Dios dice. Cuéntele a sus hijos, va a ver cómo crece la fe. Yo me acuerdo que a mí desde niña me contaban lo que Dios había hecho. Y yo me emocionaba y yo lo creía. Entonces a la hora de que orábamos por un enfermo, yo oraba con fe. Porque eso es lo que me habían, ¿verdad? Inculcado, es lo que me habían transferido. Dígale, esto es lo que Dios ha hecho. No se canse, ¿verdad? Porque hay veces cuando uno ve que los hijos, los familiares, o los esposos, o las esposas, o los tíos, o los primos, ¿verdad? Son indiferentes. Uno a veces quiere tirar la toalla porque dice uno, pues les entra por un oído y le sale por el otro. Pero no es cierto. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer. La palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía. Tarde o temprano esa palabra va a tener que dar fruto. Pero no nos cansemos de regarla, ¿verdad? De apodar, de dar amor. No nos cansemos de declarar la palabra. Declare la palabra sobre sus hijos. Declare la palabra sobre los jóvenes en la iglesia. Declare la palabra, ¿verdad? No diga, no, vamos a seguir otros 20 años igual. Pues si eso confía en usted, pues su fe la está
usando mal. Dios ha hecho maravillas antes, lo va a hacer hoy. Si Dios hace maravillas en otras iglesias, ¿por qué no la va a hacer en nosotros? Claro, pero yo comencé primero con el libro de Job, capítulo 8, que tenemos que tener un corazón recto. Los requisitos, hay requisitos para servir a Dios, ¿verdad? Así como dice la palabra de Dios, el que desea obispado, dice, buena obra desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Hay requisitos. Queremos servir a Dios, jóvenes, hay requisitos. Hay que tener un corazón recto, hay que practicar la justicia, hay que amar lo justo. Dice, ha dado alimento a los que le temen. Tal vez el salmista tenía en cuenta la provisión de Dios, porque en Israel se cuenta, ¿verdad?, lo que Dios hizo en Egipto, cómo Dios los libró, cómo Dios dio de comer con el maná. Pero también él lo vio en su generación. Yo puedo decir, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga un pan. Yo he visto cómo Dios nos proveía a nosotros. Cuando de repente no había nada que comer, Dios tocaba a un hermano, Dios usaba a alguien y de repente ya había comida. Y cuando menos pensábamos que íbamos a comer es cuando más comíamos. Y no era porque hubiera miseria. Era porque Dios prueba los corazones. ¿Cómo Dios se va a manifestar a ti como Dios sanador si nunca te enfermas? ¿Cómo Dios te va a revelar a ti que eres tu proveedor si todo lo tienes? No, Dios quiere revelarse a su pueblo. ¿Cómo Dios va a mostrar que Él cuida a su pueblo si no hay un peligro? ¿Cómo vas a comprobar la paz de Dios en tu corazón si no hay una tormenta? Alimento, la palabra que se usa aquí como alimento, significa aquello que es obtenido al cazar las bestias salvajes. Los venados o cualquier tipo de ave, ¿verdad? Cualquier cosa que se pueda comer, ¿verdad? Pero también significa el botín tomado de los enemigos. Alimento es sustento, pero también es bendición. Como le dijo el Señor al pueblo de Israel, una tierra que tú no sembraste. Comerás leche y miel que tú no has trabajado por ella, pero te la voy a dar. Eso es sustento, ¿verdad? Hay personas que creen que solo, ¿verdad?, por trabajar en 5 trabajos merecen disfrutar. Pero el que se pela las rodillas, ¿verdad?, de madrugada, a ese hay que tenerlo con pan y agua. Ignoramos muchas cosas de Dios, ¿verdad? Ignoramos bastante. Bueno, para siempre se acordará de su pacto. Dios nunca olvida del pacto que hizo con Abraham y sus descendientes. Puedes leer Génesis 12, Éxodo 24, cuando hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí. Entonces el poder de sus obras manifestó a su pueblo. ¿Eres pueblo de Dios? De seguro que vas a ver su grandeza. Si tú lo buscas, de seguro que vas a ver montañas moverse. Si tú tienes fe, de seguro vas a decirle, muévete de aquí. Pero ¿de qué nos estamos llenando? Si yo me hundo en mi tristeza, en mi dolor, en mi angustia, no voy a ver a Dios moverse. Yo tengo que dejar ir todo dolor, toda angustia y poner mis ojos en aquel que todo lo puede. Si estoy recibiendo injusticia de otro, de un ser querido, porque lo que más duele es cuando se levanta, ¿verdad?, entre la misma familia o en el trabajo, cuando es alguien cercano, porque si te pisan en el bus, nunca más vas a volver a esa persona, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Busca a Dios. Él es quien levanta mi cabeza y Él es mi gloria. Él es, ¿verdad?, el que hace justicia a los oprimidos, al agraviado. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. Las 2 mayores pruebas de la bondad de Dios, de su forma divina, son la milagrosa provisión de comida en el desierto y la posesión de la tierra prometida. Pero ahora hay una tierra prometida, hay una nueva Jerusalén. Dios nos ha prometido a ti y a mí, y el Señor lo dijo, no os dejaré solos, enviaré un consolador que es el Espíritu Santo, pero yo no me voy para siempre.
Oh, yo he ido a hacer morada en los cielos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh, Ribaya Saya. Yo puedo sentir al Señor. Sabes, hay personas que te pueden despreciar, desvalorar, pero hay uno que se fue, que piensa en ti todos los días, que anhela celosamente tener intimidad contigo. Y no te quiere tener para un rato, te quiere tener por la eternidad en su casa. Pero es necesario que ames sus atrios. Es necesario que ames su presencia más que cualquier cosa. Es necesario que lo anheles como ese ciervo que brama por las aguas. Porque ese ciervo brama por las aguas no solo porque esté caliente el clima, sino porque los enemigos lo persiguen y lo quieren devorar. Y él necesita encontrar agua para ser librado cuando ese enemigo se ha levantado en contra de ti. El Señor te dice, ven a mí. Estoy cansada de luchar, estoy cansado de buscar la paz, pero no la encuentro. Ven a mí, dice el Señor. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y su descanso es un descanso en medio de la tormenta. Su descanso. Hay un canto que me gusta mucho que dice, el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio. Y si no me lo dio, no me lo puede quitar. Si tu gozo depende de tus hijos, el día que tus hijos te den la espalda, te van a destrozar el corazón. Si tu gozo depende de tu trabajo, el día que te lo quiten, tu corazón se le irá el gozo. Pero si tu gozo proviene de arriba, oh, Ramaya, sé que andaba así. Si tu gozo proviene de lo alto, no hay nada de lo terrenal que te lo pueda quitar. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme. Búscame, pues, la más se quenda la vasaya. Propasaya reme kendo la vasi. Búscame, rema, sorebe. Buscadme. Buscadme mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor, amada iglesia. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y Él llama y toca a tu corazón. Él llama y dice, si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Pero si cierras la puerta de tu corazón, la palabra del Señor enseña que todo aquel que cree en el Señor será salvo, pero el que lo rechaza ya ha sido condenado. En ti está el poder, en tu boca, de confesar a Cristo. En ti está también el recibir los beneficios de tener a un Cristo vivo. Te invito a conocer al Señor si no lo conoces. Y si tú, joven o amada iglesia, hermano o amigo, estás en problemas, tienes necesidades, busca al Señor. El Señor te está llamando ya no a vivir religiosamente, sino tener una intimidad con Dios, volver a ese primer amor, volver a las primeras obras, volver a buscar a Dios y poner tu mirada en Dios, porque Él es el único que conoce lo mejor para ti. El único que tiene pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor, para daros lo que esperáis. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú anhelas? Pues busca al Señor, Él te lo va a dar. Las obras de Dios son grandes, sus maravillas son grandes. La redención que ha enviado a su pueblo es grande. Tan solo que nos gozáramos por su salvación. Eso es algo grande. En una ocasión el salmista expresó, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es que los problemas del salmista eran grandes, que lo habían abrumado y se le había olvidado que no importaba si todo el reino se le volteaba en contra, que él tenía al Dios de la salvación. Devuélveme ese gozo, Señor. Si has perdido, joven, amigo, si un día conociste a Cristo y te desviaste,
Vuelve, vuelve, vuelve de donde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete y haz las primeras obras, antes que venga a ti y apague su lámpara. Es importante venir al Señor y arrepentirnos. Y es importante venir al Señor y decirle: Señor, yo he querido arreglar las cosas con mi sabiduría, con mis fuerzas, con mi conocimiento, pero solo tú puedes hacerlo. Sé tú propicio, Señor. Sé tú, Señor, quien me dé la fuerza, la gracia y la sabiduría. Luego dice: grandes son las obras del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Tomando en cuenta la grandeza de las obras de Dios, uno debe de apropiadamente temerle a Dios. Ese Dios que dio de comer, ¿verdad?, en el desierto, es el mismo Dios que hizo descender fuego a Sodoma y Gomorra. El mismo Dios que libró a la familia de Noé, es el mismo Dios, ¿verdad?, que mandó el diluvio. Ese mismo Dios que hace maravillas y que es clemente y misericordioso, también envía juicios a la tierra por su justicia. Ese mismo Dios no es otro Dios, es el mismo. Hay que temer a Dios. La idea de que el temor de Dios, de Jehová, es el principio de la sabiduría, usted lo puede encontrar en Job 28:28, Proverbios capítulo 1, verso 7, en el verso 4 también, Eclesiastés capítulo 12, verso 13, ¿verdad? Léalo en su casa. En Job 28:28, Proverbios capítulo 1, verso 7, verso 4, Eclesiastés capítulo 12 y verso 13, ¿verdad? La sabiduría, dice en Proverbios, que clama y da voces en las plazas. Es que Dios busca. ¿Quién quiere conocer sabiduría? El Señor busca en todo lugar. Y dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quiere decir que si yo no amo a mis enemigos, ¿verdad? Porque antes era ojo por ojo, diente por diente. Ahora dice que yo tengo que bendecir a mis enemigos. Yo no practico eso, no tengo entendimiento de lo alto. Soy ignorante, ignoro a Dios, ¿verdad? Aparte de porque Dios dejó mandamientos, era porque sabía que el hombre, si no se le pone límites, cuando hablo de hombre, hablo de la naturaleza humana, ¿verdad? Si tú no le pones límites a tus hijos abusan o se hacen malcriados, ¿verdad? O no tienen respeto. Importante es poner un límite. Entonces, en obediencia a Dios, nosotros ponemos límite a nuestra carne, ponemos límite a nuestros deseos y obedecemos a Dios, ¿verdad? Porque sus juicios han llegado, porque son justos sus juicios. Y aquí termina el salmista con la palabra que declara en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que tales acciones de acuerdo al temor denotan un buen juicio. Su loor, dice, permanece para siempre. Su loor. Tomando en cuenta las obras de Dios, sus grandes obras, ¿verdad? Su grandeza de sus obras. Uno debería de darle loor a Dios y nunca dejar de adorarlo. Con solo ver, ¿verdad?, la misericordia que ha tenido con nosotros. Con solo ver que no éramos dignos, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Con solo ver que hay gente más preparada, pero el Señor le ha placido usarte a ti. Le ha placido levantarte a ti en tu casa. Te ha placido que seas ejemplo en tu trabajo. Le ha placido ponerte, ¿verdad?, de cabeza, quizás, si eres líder de familia, eres líder en la iglesia o eres líder en tu trabajo. Dios le ha placido tenerte donde estás. Pero ¿qué has hecho con esa autoridad que Dios te ha delegado, verdad? ¿Estás siendo ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en pureza, verdad? En todo. Si bien nadie debe tener en poco tu juventud, tú como joven deberías ser ejemplo
si el mayor no da el ejemplo, si el viejo no da el ejemplo, si nadie da el ejemplo, somos llamados a ser ejemplo. Y Dios cree que tú puedes ser ejemplo, que tú puedes hacer la diferencia. ¿Cómo? Con Dios primero. Dándole alabanza pura y santa a Dios. Levantando manos limpias, dice el Señor, sin iras y sin contiendas. Y podemos alabar a Dios, porque alabar a Dios no es solo con palabras, sino con nuestros hechos. Vivir una vida de alabanza es vivir una vida que honre a Dios, que exalte su nombre. Así como los ángeles que rodean el trono de Dios ven su grandeza y automáticamente ven sus proezas y nunca dejan de adorarlo. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Si tú ves los problemas, no vas a tener nada que alabar a Dios. Si tú ves quienes te critican, no vas a tener que darle a Dios. Si tú ves las injusticias de la vida, no va a salir alabanza de ti. Tienes que ver a Dios. Por eso el Salmo 126:3 que les leí antes dice: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No solo con el pueblo de Israel, con nosotros. Estamos alegres. No estaré alegre, estamos alegres. Confiese que usted está alegre. Salmos 47:2 dice: porque el Señor el Altísimo es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Salmos 86:10, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Solo nuestro Dios es el Dios. Es importante decirle al Señor, ¿verdad? Pon colirio en mis ojos, que yo pueda ver lo que tú haces, Señor, para tener alabanza para ti, Señor. Que yo pueda ver las maravillas que tú has hecho en mis hijos, en mi familia, en mi casa, en la iglesia. Porque tú haces cosas grandes. Tal vez no cosas visibles, sino que en el mundo espiritual tú estás rompiendo cadenas. Por eso ese cántico dice: aunque no pueda ver, tú estás obrando. Es mentira del diablo que Dios no está obrando. Dios está obrando aunque no lo parezca. Dios sigue sanando. Dios sigue rompiendo cadenas. Dios sigue haciendo milagros. Él sigue siendo el mismo Dios. Pero ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está los que buscan a Dios de mañana? ¿Dónde están? Queremos ver las obras de Dios, pero no queremos pagar el precio. Eso no funciona así. Jóvenes, amigos, hermanos, busquemos al Señor. Buscadle y viviréis. ¿Te sientes muerto espiritualmente? ¿No sientes a Dios? Dice el Señor: buscadme y viviréis. Busquemos al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga y sea propicio de cada uno de nosotros. Y con su gracia y con su ayuda podamos buscarle con todo el corazón. Amén. Bendiciones. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, oh,
tanto, aún repito como antaño.